¿Cómo les va? Buenas tardes. Gracias por compartir el encuentro de hoy en Argentina Sociedad Anónima. Queríamos dar nuestro consabido tema que es la consigna de cada programa. Bueno, tenemos a la ganadora del libro de nuestra primera consigna. ¿Quién fue el presidente argentino que tomó la decisión política de construir la primera central nuclear? Bueno, a Natalice Villano, las felicitaciones y el agradecimiento a quienes participaron para concursar de este libro. Y seguimos todavía en función de lo que es el concurso para aquellos que siguen nuestro programa por la web, sobre aquel libro a quien responde a quién fue el hombre que llevó adelante originariamente una política de petróleo, de soberanía y de desarrollo del sector. Bueno, a quien responda a esta pregunta, aquí está su libro. Y hoy vamos a hablar de salud. Y entonces, con Roberto Lugones vamos a hacer un balance de cómo está la salud hoy en la Argentina, de algunos movimientos políticos que se han producido a nivel del ámbito de salud y sobre todo hacia dónde deberíamos estar yendo. Un poco lo decíamos con él cuando armábamos el programa, ¿no? ¿Qué es lo importante, qué es lo urgente, qué es lo necesario en materia de salud? Y por eso queríamos que participaran con un libro que es un libro de un colega médico, del doctor Lugones, obviamente, el doctor Trainini, que ustedes recuerdan estuvo con nosotros hablando sobre su experiencia como director del Hospital Finoquieto allí en la zona de Avellaneda. Bueno, la pregunta es, ¿quién fue el ministro de Salud del general Juan Domingo Perón, que fue el que desarrolló quizás una de las políticas más intensas, más basales y más referenciales en materia de salud en la Argentina? La pregunta entonces es, ¿quién fue el ministro de Salud del presidente Perón en sus primeras administraciones? Y ahora sí, vamos a la presentación del programa y charlaremos con el doctor Lugones sobre este tema, la salud de los argentinos. A los anunciantes y participantes de este programa nos interesan los argentinos y el futuro. Roberto, generalmente uno tiene que tomar un punto de referencia con cualquier tema que hable. Y vos me decías, respecto de la administración precedente, a la administración Macri, eh, no hay nada bueno de lo cual hablar, y desafortunadamente de la presente tampoco, y me explicabas el por qué. Porque, digamos, lo que estamos, digamos, analizando, las políticas, las acciones, la práctica, la salud, el cotidiano, veíamos en la administración anterior que era todo improvisado, era todo al momento. O sea, no había proyectos ni a mediano ni a largo plazo. Y eso se desdibujó el sector y se incurrieron en muchos errores y cosas que no funcionaban, e incluso con una cierta tendencia a cometer ilícitos, ¿no? Que algunos se han investigado. Y al cambio de gestión, todos teníamos la expectativa de que hubiera una programación a corto, mediano y largo plazo. Y la realidad es que hay proyectos a mediano plazo, a largo plazo no los vemos, pero lo que está faltando es lo cotidiano, es la gestión del día a día. Eso es, no se han modificado, sí se han investigado acciones de corrupción, pero son cosas que, si bien es cierto, bueno, son una cuestión a corregir, Pero pero no, es pero administrativa. es administrativa. Y entonces nosotros no estamos viendo. La realidad es que haya este eje, que era una oportunidad histórica, capital, o sea, Cava, Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, gobierno nacional, todo bajo el mismo signo político, interactuando fuertemente para ver en la práctica políticas sanitarias muy firmes.
Y si bien es cierto que están declamadas, no están vistas. O sea, por lo menos nosotros no las llegamos a ver claramente. ¿Es posible que quienes están manejando el tema de salud carezcan de la capacidad para gerenciar el tema, no para declamarlo? El ministro de Salud de la Nación es un hombre que está bien preparado. Ahora, como gestor de la administración pública, no está dando buenos resultados. La conjunción de un eje que se note claramente en una directriz que articule al 60, podría ser más del país, en acciones sanitarias, no se ve. Y eso creo que no sucede. Sí se hablan, por ejemplo, de la Agencia Nacional de Regulación de la Salud, que es necesaria. Fue un proyecto previo a que se hiciera cargo de la cartera de salud del doctor Lemus. Fue un proyecto que se suponía que iba a ser ley rápidamente, quedó estancado. Nosotros de alguna manera también sumamos algunas críticas a ese proyecto porque nos pareció que le faltaban cosas, pero lo importante era que el proyecto saliera. Era un proyecto, yo diría, light, no era un proyecto así, viste, muy duro. O sea que no entendemos por qué no salió. Pero la realidad es que están pensando en sacarlo por decreto. Y la verdad que regular por decreto una actividad que en este momento es el eje del gasto de salud, pero estamos hablando de mucha plata, no sé si va a ser posible. Porque por otra parte, y es cierto que estos gastos que son millonarios en dólares por persona, o sea que atañe a pocas personas, pero es muchísimo dinero, se regulan a través de la justicia. O sea, en general se hace un trípode, oferta, demanda profesional y uso, y se impone vía de la justicia con recursos de amparo. Y marche preso, sigue y se consume. Si el tratamiento da buen resultado, mediocre resultado o mal resultado, no lo sabe nadie. No lo evalúa nadie ni lo controla nadie. Simplemente por acción de la justicia se paga. Y punto. Entonces, ahora hemos sido convocados a actualizar, con motivo de que la ley 16463, la ley de medicamentos, una de las leyes de Oñatibia, que fue, digamos, cercenada en sus alcances al modificar el doctor Menem en su gobierno, su primer gobierno, el decreto reglamentario, el 9763 del 64, bueno, a actualizar esa ley, a profundizar esa ley. Y bueno, empezamos a trabajar hace poco en la Academia Nacional de Medicina. Un grupo de gente muy interesada, pero digo, la realidad es que esto es un proyecto que puede ser viable, no sé, entre mediano y largo plazo. Y en el medio, digamos, acá, en lo cotidiano, en lo que pasa todos los días, nosotros no vemos las mejoras, las implementaciones, y es como que se tira para adelante, como que se genera una expectativa para adelante. Claro, todos queremos que funcione, todos queremos que el milagro se produzca, pero es que empiece con algo que sea visible, y que podamos decir, bueno, sí, los hospitales de la provincia de Buenos Aires están funcionando, sabemos que no, que hay grandes dificultades, que el sistema tipo SAME para la provincia de Buenos Aires dicen que es inminente, pero la verdad es que no funciona. Ir a las 4 de la mañana a pedir un turno en un hospital es una locura, es lo que pasa todos los días. Y no son cosas tan difíciles de cambiar. Es decir, hacer un turno telefónico, ¿cuánto puede cambiar en lo que es el manejo de la burocracia del hospital? Para la gente es un cambio impresionante. Si en lugar de tener que ir enfermo, un familiar o el titular muchas veces a solicitar un turno, que no sabe ni siquiera si va a llegar a tiempo para creer el turno ese día, que a lo mejor tiene que volver a tomarlo, y cuando se lo dan posdatado por un cuánto tiempo, son cosas que son de organización, ni siquiera son de medicina profunda. Con un médico amigo que además trabaja en el ámbito de la salud pública, él trabaja en el Instituto de Edo, días pasados estábamos hablando, le decía, estoy preparando un programa sobre esto, y dice, decí que en los hospitales no hay insumos. Dice, no podemos operar porque no hay anestesia. Él es cirujano. Dice, hemos tenido que suspender operaciones por ese tema, con lo cual uno también lo que nota es que
Yo no sé si es porque hay una matriz perversa en el tema de lo que es adquisición de insumos. Por ahí vos me puedas hablar también de esto, porque bueno, vos tenés una empresa que fabrica suturas, pero como que todo está igual, menos la parte cosmética en la cual, como de costumbre, ¿no? Se pintó, se ve lindo, pero detrás está vacío, ¿no? Sí, 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 lamentablemente es así. Que faltan insumos en los hospitales, faltan. Que hay una burocracia administrativa donde se mezcla lo profesional y lo no profesional en el campo de las adquisiciones, es evidente. Y como vos bien decís, por ejemplo, nosotros como fabricantes de suturas, nuestra empresa de suturas argentinas, en muchos casos no somos tenidos en cuenta cuando nuestra oferta es la mitad de precio del que se le adjudica. Y no hay una explicación, porque no es que haya una falla del producto, no, simplemente se adjudica a otro y se inventa alguna observación descalificadora para comprar más caro. Y eso no se ha corregido, sigue pasando. Digamos que lo que pasa en la construcción con Odebrecht debe pasar también en el campo de salud con algunas empresas que, tienen ya bien conocido lo que es el Sí, caminito, aceitado ¿no? los mecanismos. Aceitado los mecanismos, tal cual. Es así. Lamentablemente es así y eso no se ha modificado. Y eso sería muy importante que funcionara porque facilitaría la adquisición de insumos, la posibilidad de que actores locales hagan el servicio de provisión. En lugar de estar dependiendo de productos importados que vienen a veces de lugares muy lejanos, aparte de ser muchas veces muy caros. Roberto, ¿hacemos la pausa? ¿Cómo no? Vamos a quienes cada semana auspician nuestra línea editorial y seguimos charlando de este tema que tiene que ver con nuestra vida, porque en definitiva es la salud de los argentinos. Argentina Sociedad Anónima, un programa de complementaciones y no de controversias, es patrocinado por ADE, una empresa que habla su mismo idioma con las respuestas que usted necesita, con sus divisiones Medicina, Física Nuclear, Industrial e Investigación. Sensortec, la sinergia del compromiso con los programas que el Estado Nacional ha puesto en vigencia en la Argentina, proveedor de industrias y sectores estratégicos. Conuar FAE, una empresa argentina que exporta tecnología a los mercados más exigentes. ENSI, empresa neuquina de servicios de ingeniería, una empresa argentina produciendo agua pesada de la más alta calidad internacional. Instituto de Radioterapia Fundación Marie Curie, ofrece la más alta tecnología en radiocirugía esterotática del país, garantizando eficacia, calidad y seguridad. Arte Zamora, galería de arte, ambientaciones, muebles, www.artezamora.com.ar. Copsol, empresa de ingeniería, proveedora de las industrias automotriz, aeronáutica y nuclear, 30 años de experiencia contribuyendo al desarrollo nacional. Profesión Salud, la publicación de la Fundación Comisión de Medicamentos, 16 años brindando información con los máximos especialistas en fármacos de América Latina. Transportes Servemar, la seguridad de llegar. Un Silicon Valley en la Argentina es posible y usted puede ser parte de él. Las herramientas son coaching sistémico con los emprendedores y la concreción de un plan de negocios ágil. Conviértase en un coworker comunicándose a lili@lilicangroup.com.ar e info@buenosairescoworking.com. Roberto, vos mencionabas algo que tiene que ver con un aspecto que, como yo siempre digo, en definitiva es lo que hace que el país funcione, que es el desarrollo industrial y sobre todo en un área tan particular como esta que hay muchísimas pymes, que son las que tienen la mayor capacidad de generar multiplicación de fuente de empleo. La idea de que hubiera una organización en el tiempo para que paulatinamente la Argentina fuera capaz de fabricar sus propios suministros en el área de la salud, tiene muchísimo tiempo,
Ya en la época de Ilia era un tema que le ocupaba. Y justamente esta ley que ahora se está queriendo modificar o ayornar o rediscutir, planteaba específicamente cosas bien concretas para que el producto se fabricara en el país, pero bien concreto. En la época de Alfonsín ocurrió exactamente lo mismo y hubo grandes incentivos para que el desarrollo industrial fuera parte de lo cotidiano, para que cada vez hubiera un mayor aporte de tecnología local, nacional, a lo que fuera el ámbito, en este caso, de la salud. Eso se perdió. Eso se perdió en la época de Menem, donde prácticamente se importaba todo. No se cambió en la época acá, donde se siguió con la misma política. Sí había grandes discursos y comisiones que analizaban por qué era imposible que esto se modificara. Y en definitiva, siguió esa línea. Y hoy en día, que había una expectativa, por lo menos, de mayores ventajas hacia las pymes, que como vos decís, es la que genera la mayor cantidad del empleo en Argentina, y en casi todo el mundo es parecido, bueno, buena parte del mundo occidental por lo menos, y no se ha dado. Y no parece que se fuera a dar. Hoy en día, al contrario, se está atomizando de alguna manera la oferta a través de que distribuidoras dentro del ramo médico deciden importar sus propios productos, con lo cual se genera una competencia de ave de paso, porque lo que es negocio hoy mañana no lo es, o sea, las empresas que están consolidadas y fabrican y sostienen los abastecimientos en función del tiempo, saben que pasan épocas buenas, épocas regulares y épocas malas. Y la sostienen la empresa en toda esa... En cambio, el que de oportunidad dice, "No, ahora está bueno para importar, qué sé yo, sobrandole, perfecto, vamos a importar". Y la que sufre ese impacto es la local, es la que tiene que seguir con sus empleados, pagar sus quincenas, pagar sus impuestos, que son enormes, tratando de esperar que llegue el momento de que se puedan equilibrar los gastos o, si no, cerrar. Y luego otro tema que no es menor y también es central, que es el tema de aquellos que estudian y de aquellos que ya se han recibido de médicos y un desarrollo pleno de la profesión cuando está coartado por todas estas cosas de las cuales estamos hablando, ¿no? Sí, lamentablemente el profesional argentino ha ido perdiendo identidad y sentido del bien común y de lo propio, de lo nacional. Ese orgullo, ¿no? Ese orgullo que tenían nuestros abuelos, que no eran argentinos, o que muchos no eran argentinos, pero que tenían ese orgullo de generación de producto, de la generación de trabajo, del valor agregado, del ahorro, de buscar horizontes. Eso hoy en día tiene un peso pequeño y a nivel profesional podemos discutir, por un lado, la calidad, que en muchos casos es mediocre, y en otros casos la identidad con las necesidades del país, que es baja. Con un estado de una presencia tan fuerte, con organismos como el CONICET, como el INTI, indudablemente disponemos de motores de desarrollo. Y acá le pregunto al señor común que cada día dice, ¿y por qué no arrancamos si tenemos estos motores, por ejemplo? Y es un país complicado, ¿no? Es un país complicado. Nosotros tenemos, sin duda, desarrolladas expertices, o sea, experiencias y buenas calidades en lo que es el campo del desarrollo y también en algunos aspectos en el campo de la investigación. Pero falta la aplicación de eso en el terreno práctico y la inversión industrial, el semillero, digamos, que fomenta esa actividad, necesita primero tener un horizonte claro de qué es lo que va a suceder. Por ejemplo, si vamos a equipar un hospital, ¿con qué equipos o con qué productos se va a hacer? O el hospital va a venir llave en mano y abastecido desde Alemania o desde China o de Estados Unidos, con un crédito, con lo cual cierra el negocio.
aunque sea correcto y transparente. Entonces, experiencias como Ilia, experiencias como Alfonsín, preveían que cuando se fuera a generar una nueva necesidad sanitaria, hubiera primero un desarrollo y una captación de empresas locales que fueran a proveer las camas, los tomógrafos, las suturas, los medicamentos. O sea, eso no existe. Entonces, hoy en día, prácticamente son empresas multinacionales las que se encargan de esto, y con alguna presencia menor de empresas locales. Cuando vos te reunís con tus colegas en estos foros, como por ejemplo la reunión que tuvieron, estabas diciendo, en la Asociación Médica Argentina, la misma que vos tenés a través de tu fundación CONAMED y demás, ¿ustedes sienten que hay propuestas que se pueden llegar a concretar, aún en medio de este escenario tan hostil? O sea, siempre se pueden llegar a hacer las cosas bien. Sin duda, y esa expectativa la seguimos teniendo. Ahora, convengamos que situaciones de tironeo y desencuentro entre fuerzas sindicales, laborales y empresariales son un problema. Pero por otro lado, el que no haya del Estado una orientación clara de qué es lo que quiere que se desarrolle. Es el término reserva de mercado. No necesita ni financiación ni nada. Simplemente tenés que conseguir empresas que digan, mire, este mercado va a ser de productos locales. Entonces, queremos que este mercado, que les ayudamos a conocerlo, estos son tantos millones de unidades por año, requeriría estas inversiones. ¿Quién se anota? Y mucha gente se va a anotar. Pero vos le tenés que garantizar que se lo vas a comprar. No que lo vas a poner a competir contra los chinos. Porque si no, lo que van a venir a invertir van a ser los chinos. El utilitarismo que se le está dando a distintos temas en nuestro país, incluyendo el tema de la salud, lo que hacen es como ir erosionando una vocación que termina, y vamos a que vos mencionaste a Menem, con el señor de Rigas trayendo camisas de Corea, por ejemplo. Claro, seguro. Es así. Y cada vez, digamos, no solamente es más difícil que haya empresas que se mantengan en pie para poder, digamos, hacer su nicho de mercado dentro de nuestro territorio, sino que además se va perdiendo la experiencia, la expertise, la gente que sabe, como para poder, supongamos, más adelante, volver a empezar. Yo a veces cuando escucho el tema de las inversiones extranjeras digo, ¿por qué no proponemos primero las inversiones nacionales? O sea, ¿cómo venir a invertir un extranjero en un país donde la misma gente que se quiere desarrollar no tiene las posibilidades para hacerlo, ¿no? Sí, digamos, lo que sucede es que, yo vuelvo a repetir, suponete que, releyendo la ley 16463, que no era la más conflictiva de Oñatibia y de Ilia, ¿no? Que fue la 62, que era la económica, vos querías tener un registro para fabricar y vender medicamentos en la Argentina, y lo tenías que hacer en la Argentina, porque si lo hacías fuera de la Argentina, no te daban el registro, y lo podías fabricar, pero no lo podías vender, lo podías fabricar en el extranjero, pero hoy en día los productos se traen ya envasados con su cajita terminada, con suerte se le pega una etiqueta, no digo que todos, hay una cantidad importante. Sí, la globalización explica la especialización de determinadas tecnologías, pero la realidad es que hay una permisividad enorme a estos aspectos y no hay medidas correctivas para que esto cambie. Y hablamos de medicamentos, pero podríamos hablar de otros temas. Cierro con una frase y te dejo a vos la conclusión, lo que decía Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Hombres necios que acusáis, ¿no? Y acá cuando el gobierno acusa a la industria de ser cara, cuando el 50% del costo son los impuestos del propio Estado, ¿no? Sí, sí, que son realmente voraces, son muy altos y no generan un clima apto. No devuelven. No devuelven, no. Entonces se vuelve complejo y todos sabemos que el que invierte, el empresario, siempre es temeroso, siempre cuida, ¿no? Trata de ver a mediano y a largo plazo. Y el día a día no le sirve. El día a día es simplemente para pucherear.
Roberto, gracias. No, por favor, gracias a vos. Bueno, hablando de salud, un tema que no se soluciona tomando una aspirina. El tratamiento debe ser profundo y debe ser con convicción, para que en el campo de la salud pensemos que también una Argentina mejor es posible. Nos vemos en próximos encuentros. Gracias por la compañía de hoy, muy amables.